Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y el día de hoy me encuentro en Venezuela, pero en un lugar muy específico. Y sí, como pueden ver a mis espaldas, estoy en la Hacienda Santa Teresa, exactamente en La Victoria, en el estado Aragua. Y es que el día de hoy tenemos una reservación para hacer la ruta Santa Teresa. Y para los que no saben, esto es una empresa dedicada a la elaboración del ron venezolano. Como muchos saben, el ron venezolano es conocido a nivel mundial y esta es una de las empresas más importantes del país. Y ellos tienen aquí sus espacios en esta hacienda, que actualmente están haciendo unos recorridos turísticos que te muestran un poco sobre la marca, el proceso de elaboración, y además te dan la oportunidad de poder probarlo y degustarlo. Así que nada, en este video te voy a mostrar todo sobre esta ruta, cuánto cuesta, qué incluye, si vale la pena o no venir a la Hacienda Santa Teresa en Venezuela. Y desde aquí comenzó la aventura. Luego de estacionar el carro nos acercamos a las inmediaciones donde te recibe un anfitrión con su historia muy personal. Alcatraz es un programa social, perteneció a una banda delictiva hace 20 años que robó la Hacienda Santa Teresa. El presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Fornes, nos dio ayuda psicológica y deportiva a través del rugby, nos hizo hacer las paces con la banda enemiga y conformó un equipo de rugby con ambas bandas. Rugby nos enseñó humildad, disciplina, respeto, trabajo en equipo, espíritu deportivo, y nos enseñó el perdón, un valor que todos debemos tener en el corazón. 20 años después nos dedicamos a recuperar bandas, estamos ayudando a la número 11, trabajamos en 37 cárceles, tenemos 2.000 niños acá para prevenir delincuencia. La Fundación Santa Teresa le da alimento para hacerle una sonrisa, jugamos limpio y jugamos para ganar, transformamos nuestro entorno y nuestro lema es violencia cero. Sentimos orgullo por lo que hacemos. Después de haber sido líder negativo, soy el anfitrión de acá, enseño rugby para turistas. Lo más maravilloso que hice fue perdonar a papá, que lo conocí a los 38, tengo 41. Nos perdonamos, nos abrazamos y soy verdaderamente libre como un Alcatraz. Quiero ser coach motivacional para los jóvenes de mi país. Lo que más llena mi espíritu es compartir el alimento con alguien en la comunidad. Me acabo de graduar de comunicador social, estoy esperando mi acto de grado y me siento feliz porque hago feliz a los demás. Así que bienvenido a la Hacienda Santa Teresa, feliz año y que la pasen bien. Muchas gracias y qué bonita experiencia. Claro. Estamos ahora en la taquilla de pago para pagar nuestra ruta Santa Teresa. Ya tenemos la reservación, tienen que venir con reserva obligatoriamente, ¿verdad? Hay que venir, ¿no? Pero lo mejor es que lo hagan con reserva. Sí, lo mejor es que reserven con antelación, por si acaso, bueno, se echan el viaje y cuando lleguen aquí ya está full. Bueno, ya nos registramos y el proceso es de la siguiente manera. Al llegar a la hacienda, estacionas tu carro, caminas hasta aquí, hasta la zona que ellos te van a indicar. Indicas aquí a la chica que tienes reservación, tus datos, tu nombre, luego cancelas, pagas en la taquilla y ellos te van a dar estos tiquecitos que se lo vuelves a entregar a las otras chicas de recepción para que ellas te anoten y te registren para el próximo tour. En este caso nosotros nos toca a la 1:45 de la tarde, faltan como 25 minutos aproximadamente, así que tenemos tiempo de dar una vueltica por aquí. Hay un restaurante, hay una tienda donde venden todos los ron y todos los productos Santa Teresa. Y les quería comentar que esta ruta, la Santa Teresa, cuesta $25 actualmente por persona y te incluye 3 cócteles a degustar durante todo el recorrido. Hay otras rutas también, una la de Santa Teresa 1795, que esa es un poquito más económica, cuesta $15 y dura un poco menos de tiempo, pero solamente se enfocan en el ron, que es una marca que ha ganado muchísimos premios, la de 1795. Así que ya queda de su parte. También ofrecen un taller de coctelería súper interesante para aquellas personas que les gusta hacer cócteles. El taller de coctelería, si no me equivoco, cuesta $20 y te enseñan a hacer 3 cócteles diferentes con productos Santa Teresa, obviamente. Así que nada amigos, aquí seguimos. Vamos a recorrer un poquito esta área para ya prepararnos a arrancar la ruta el día de hoy. Miren, me
dijeron que anteriormente hacían esta ruta a través de este trencito que atraviesa toda la hacienda, pero bueno, hoy en día parece que no está en funcionamiento, los rieles no sé, no están aptos, así que bueno, ahora la hacen tipo autobusito tranvía, que ya lo veremos más adelante. Mi equipo, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la ruta Santa Teresa. Mi nombre es Albani y soy la capitana de este equipo que tiene por delante un juego muy importante, porque nosotros aquí jugamos rugby. Y yo soy Sabrina y seré su bartender porque aquí también hacemos ron. Por eso, cada vez que yo les diga jugamos rugby, ustedes van a responder Hacemos ron. vamos a ver cómo se escucha esto, pero con todos ustedes. ¿Jugamos rugby? Hacemos ron. De nuevo. ¿Jugamos rugby? Hacemos ron. ¿Si hacemos ron? Jugamos rugby. Todos hacemos ron, no los tomamos, exactamente. A eso vinieron el día de hoy. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es conocer las reglas de este juego. Al momento de subir al tren, las últimas personas deben cerrar las cadenas, insertándolas en el gancho. En este juego está prohibido fumar y vapear, está prohibido arrojar la basura fuera de los contenedores, en cualquier caso se la pueden dar a Sabrina o me la dan a mí, y están prohibidas las fotos y videos en el recorrido. No, mentira. Esto de acá es la Casa Tobar, es donde el conde Tobar destilaba el aguardiente en 1796. En todas estas tierras cultivamos caña de azúcar, pero también café y cacao. Sin embargo, durante la Guerra de Independencia, todas estas tierras fueron devastadas. Uno de estos oficiales rapta a una niña sin saber que ella es Panchita Rivas y Palacios, sobrina de José Félix Rivas y prima hermana de Simón Bolívar el Libertador, pero para la época es la única sobreviviente de su familia. Así es que gracias a Juana, una antigua esclava de la familia Rivas, digamos que ella es quien la reconoce y ofrece comprarla a ese oficial. Afortunadamente la acepta y por eso decimos que gracias a Juana estamos nosotros acá el día de hoy. Fue en el año 1826 que un joven mercader alemán llamado Gustav Julius Former llega a Venezuela y conoce a Panchita. Al poco tiempo ellos deciden casarse y vienen a trabajar todas estas tierras. Aquí tienen a su primer hijo, Gustavo Julio Former Rivas, y es ese hijo quien más adelante compra las tierras ya de forma oficial y en 1909 registra a Ron Santa Teresa como la primera marca de ron venezolano. Nosotros acá decimos que para tener 226 años de historia enfrentamos muchas adversidades. Entre esas estuvo el Viernes Negro, que había sido la mayor crisis financiera del país hasta ese momento. Nosotros lo afrontamos relanzando Santa Teresa Gran Reserva. ¿Algunos de ustedes saben cómo le dicen a la Gran Reserva en la calle? Pecho cuadrado. Por aquí toma. Muy bien, muy bien. Por eso es que nosotros decimos que ante las adversidades sacamos el pecho. Y es que después de 200 años, cuando creíamos haber aprendido las lecciones, esta historia sufrió otra vez, ya que 3 miembros de una banda delictiva entraron a robar en la hacienda. Ellos le quitaron el arma al vigilante principal, pero fueron capturados. Esto se le notifica al presidente de la compañía y él pide hablar con estos muchachos. Allí les ofrece trabajar 3 meses gratis aquí en la hacienda como una forma de resarcir el daño o entregarlos a la policía y ya lo que la ley decidiera. Ellos aceptan, la sorpresa es que no llegan 3, sino que se viene toda la banda. Así es como comienza el proyecto Alcatraz. ¿Lo habían escuchado antes de hoy? Sí. Muy bien. Esto es un programa de reinserción social que lo que busca es traer a estos jóvenes de la oscuridad a la luz a través del trabajo, del deporte y de los valores. Ahora sí, equipo, los invito a que se puedan tomar fotos en esta área de acá y ya en unos minutos iniciamos la ronda de cócteles. La Hacienda Santa Teresa le invita a sacar el pecho cuadrado con este refrescante traje que los invito a disfrutar. Muy bien, vamos a ir agarrando y salud por ustedes. Salud, gracias. Muy bien, equipo, vamos tomando el vasito y regresamos al tren, por favor, para irnos a la otra estación.
destilería y bueno, nos acaban de explicar eso que vieron fue el proceso de cómo se hace el ron. Está todo súper interesante y aquí ahora nos va a tocar probar el segundo cóctel de esta ruta. Entre 3 a 14 años de añejamiento. Ahora muy bien, estamos cerca de nuestra próxima estación, la bodega de añejamiento. Y ahora estamos en la zona de las bodegas, pero aquí no se puede grabar, así que tengo que guardar mi teléfono y luego les cuento. Esta máquina que tenemos acá, cuando trabaja a total capacidad, es capaz de esterilizar, llenar, tapar, sellar, etiquetar y etiquetar hasta 300 botellas por minuto. ¡Wow! Es un trabajo que vamos a hacer en líneas así como esta. De cada una de estas líneas sacamos un producto distinto. Generalmente trabajamos de la siguiente manera. En esta primera salen las bebidas secas a base de ron, como carta roja y superior. En la segunda sale el 796. De la tercera nuestro ron blanco. De la cuarta la reserva y linaje. Y de la última los licores artesanales como ron orange y arábica. Muy bien, normalmente las líneas 1, 4 y 5 se encargan de hacer el trabajo, es decir, esterilizar, llenar, tapar, hacer todo. Entonces si nos acercamos por acá, vamos a ver cómo se utiliza esta línea de las cajas. Y la máquina se encarga de incorporar las botellas dentro de las cajas según la cantidad y el tipo de producto que estemos sacando. En la línea 2, que es la de 1796, el proceso no ocurre de la misma manera. La máquina se encarga de esterilizar, llenar y tapar, y luego de forma artesanal, por acá en el centro vamos a tener un contenedor donde está la cera, que es eso que recubre el pico de 1796. ¿Se han percatado? Una cera vino tinto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer allí? Ese contenedor tiene 3 brazos que van girando y que vamos a colocar las botellas en cada uno de esos brazos. Se va a sumergir la punta de la botella y luego de forma artesanal con las manos, los compañeros de acá van a ir sacando y girando esas botellas en el punto correcto para que caiga la gota por el centro de la botella. Si no se han percatado de la gota, creo que ahorita nos van a empezar a notar un poquito más. ¿Cuál es la idea de esta gota? Que quede por el centro para que luego en la última etapa coloquen las etiquetas, etiqueta adelante y etiqueta atrás con las manos también. Y la gota queda alineada con la línea de añejamiento y con el ST que tenemos grabado en esa botella. Es como una especie de sello de calidad de nosotros acá. Por supuesto tiene un margen de error, puede tener un poco de la cera más arriba, más abajo, una gota un poquito de lado o no tanto. La etiqueta también puede estar un poquito más abajo, pero siempre dentro del estándar permitido acá. Si no, el equipo de calidad las va a regresar y no pueden salir de esa manera. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren probar el 796? Sí. ¿Seguro? Muy bien, Sabrina, creo que sí. Así que nos vamos a ir al tren para ir a buscar. Recuerden que habíamos hablado de un par de lugares donde no se podían tomar fotografías, la bodega anterior y justo acá donde vamos a entrar. No hace falta colocar el teléfono en modo avión, sino que simplemente vénganse por aquí. Primero. Hemos llegado al final de este recorrido. Para nosotros ha sido un placer habernos acompañado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos a ver si el ron no ha hecho efecto todavía. ¿Jugamos rugby? Hacemos ron. ¿Jugamos rugby? Hacemos ron. ¿Sí hacemos ron? Tomamos. Ahora por estas las caneritas acá para entregarnos el certificado oficial. El aplauso. Javier Velázquez. Jessica Gómez. Bueno, y ya llegamos de nuestra ruta de Santa Teresa. Estuvo de verdad súper divertida, increíble. Mira, todavía nos queda del tercer cóctel que nos dieron, que es el de 1796. Estuvo muy bueno, la verdad. ¿Qué tal te pareció, mi amor? Excelente, el mejor ron del mundo. Ajá. No lo dejes de Ron probar. venezolano, el mejor. Y esta es la zona del restaurante, todavía está abierta. Aquí sirven comida y también sirven cócteles.
Así que vamos a aprovechar de hacer nuestro almuerzo aquí porque no hemos comido y les voy contando. Miren qué vista más linda y más agradable este lugar. Espectacular. Y aquí nos trajeron la entrada que pedimos en el restaurante que se encuentra aquí dentro de la hacienda. Y miren, estas son unas arepitas de chicharrón con un tope de queso guayanés. Miren qué ricas se ven, súper diferente. Están buenísimas. Y estas botellas se van para Escocia, amigos, así que compré 2 de linaje para llevarme aquí directamente desde la Hacienda Santa Teresa, desde la fábrica, el corazón de esta marca de ron tan conocida y tan popular por todos los venezolanos y alrededor del mundo. Ha llegado la hora de despedirnos, amigos, de la Hacienda Santa Teresa, aquí en La Victoria, en el estado Aragua. Así que bueno, antes de despedirme, quiero invitarlos, si tienen la oportunidad de venir en algún momento aquí a la hacienda, la verdad que se los recomiendo. A mí me gustó mucho la experiencia, sin embargo sí me hubiese gustado ver como un poquito más el proceso, es decir, cuando estaban embotellando en vivo. Creo que falta un poquito más de ese procedimiento, pero igual la experiencia estuvo increíble. El personal muy agradable, muy chévere, todo el mundo te trata súper bien. Se ve que disfrutan trabajar con esta marca, que los han tratado súper bien. Y bueno, me encanta todo el propósito que tienen y la Fundación Alcatraz, que han ayudado a muchísimas personas. Así que nada, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado junto conmigo este recorrido. Y por supuesto, antes de despedirme, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en mi canal. Esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video.